Manual de Educación y Capacitación en Prevención de Riesgos Laborales, Proyecto Central de Abastos del Tequendama, presentado por Gina Guerrero, Camila Coronel, Carolina Pinzón e Ingrid Contreras, estudiantes de Administración en Salud Ocupacional, segundo semestre. Conceptos básicos de acuerdo a la Guía Técnica Colombiana 45. La norma GTC 45 nos define accidente de trabajo como el suceso repentino que sobreviene por causa del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o hasta la muerte. El incidente es el evento relacionado con el trabajo en el que ocurrió o pudo haber ocurrido una lesión o una enfermedad o una víctima mortal. Según la norma GTC 45, peligro es la fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas. Y riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición. Riesgos observados en la obra: riesgo físico, químico, biológico, biomecánico y riesgo psicosocial. Riesgo físico. Este riesgo se origina en el entorno de los lugares de trabajo, como la humedad, el calor, el frío, el ruido, entre otros. Puede producir daño en los trabajadores. Este riesgo aplica en la ampliación de las vías de la plaza de mercado debido a que allí utilizan maquinaria la cual genera vibraciones que puede afectar a la salud de los trabajadores. Medidas de prevención en el riesgo físico, en este caso por vibraciones. Las medidas preventivas son: utilizar equipos de protección antivibratorios, reducir los tiempos de trabajo con vibraciones y realizar reconocimientos médicos. El riesgo químico es aquel que se genera por la exposición no controlada con diferentes sustancias químicas o residuos potencialmente peligrosos de los denominados agentes químicos. Se entiende por agente químico cualquier sustancia que pueda afectarnos directamente cuando estamos en contacto directo con el agente químico, aunque no estemos efectuando directamente la tarea. En la inspección de la obra Plaza de Mercado se pudo evidenciar que los trabajadores están expuestos a polvos, humos y vapores de las máquinas. La primera medida de prevención para este factor es implementar equipos de protección respiratoria, señalización de las áreas, una debida capacitación en riesgos químicos, usar los compuestos químicos menos peligrosos, ropa de protección y gafas. Riesgo biológico es la probabilidad de infectarse con un agente biológico dentro de los cuales se incluyen bacterias, virus, parásitos, hongos u otros microorganismos, y sus toxinas asociadas tienen la capacidad de dañar la salud humana en diferentes modos, desde una reacción alérgica leve hasta condiciones graves de salud, incluso la muerte. En la obra este riesgo aplica ya que se puede propagar alguna infección, puesto que se observó que los trabajadores no están utilizando correctamente los elementos de protección personal. La prevención en el riesgo biológico es implementar el uso correcto de los elementos de protección personal de cada trabajador, como a su vez mantener la norma de higiene y tener todas las vacunas que se requieren para así evitar cualquier riesgo. El riesgo mecánico se refiere a todos aquellos elementos externos que actúan sobre una persona que realiza una actividad específica, es decir, una fuerza, una postura. Y pues en la obra, según la inspección que se realizó, se evidenció cómo unos trabajadores transportaban una tapa de alcantarilla, no se encontraban utilizando ningún tipo de elemento de protección personal y tampoco se encontraban en las posturas adecuadas para ejercer ese tipo de fuerza. La primera medida preventiva ante este riesgo es que el personal utilice la cinturilla de fuerza, lo que evitará algún tipo de lesión en la espalda. También se recomienda que hagan uso de las posturas adecuadas según el manual de cargas. También los trabajadores que hagan este tipo de fuerzas deben practicar las pausas activas. Riesgo psicosocial. Son condiciones psicosociales que pueden dar efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo. En la obra, los trabajadores manejan un nivel de estrés muy alto, debido a que al hacer una obra pública involucra a la comunidad, y esto ocasiona que los transeúntes estén transitando por este lugar de manera cotidiana, por las vías manuales que habilitaron.
En manera de prevención en el riesgo psicosocial, lo primordial es saber manejar el estrés, evitar las largas jornadas laborales, realizar las pausas activas e implementar las medidas de señalización necesarias para así evitar algún accidente laboral.